Bienvenidos a su clase de diseño bidimensional. En esta que es nuestra semana 6, vamos a trabajar el tema formas de estructurar el espacio 1. Este tema lo vamos a trabajar en 3 semanas consecutivas. La primera semana vamos a trabajar una composición en pintura. La segunda semana, que es forma de estructurar el espacio 2, también una composición en pintura. Y la tercera semana vamos a armar la conclusión de los 2 temas. Y ahí ustedes van a hacer una investigación fotográfica. Bien, entonces desplegamos el tema que nos ocupa la clase de hoy, que es formas de estructurar el espacio, el módulos y estructuras. Vamos a ver 5 formas de ordenar el espacio, repitiendo, haciendo similitud, haciendo gradación, haciendo radiación y haciendo simetría. Bien, para ordenar un espacio, necesitamos formas que ordenar en el espacio, formas o volúmenes. Una vez que nosotros esa forma o volumen le hacemos algunos de estos conceptos, generarle simetría, radiación, gradación, similitud o repetición, esa forma se convierte en un módulo y ese módulo repetido nos da lugar a las estructuras. Entonces, así como llegamos del punto al volumen, vamos a llegar de la forma al módulo y después a la estructura. De tal manera que vamos a repasar el concepto de forma que veníamos abordando las pasadas semanas. Dijimos que la forma va a ser esencial para un buen diseño. Cualquier elemento que utilicemos para determinar la figura de algo es la forma. Los elementos visuales que constituyen lo que es la forma, bueno, la forma, mejor dicho, es parte de un elemento visual. ¿Por qué? Porque es la primera cualidad que percibimos de las cosas o de los volúmenes, la forma visual. La forma de los objetos y cosas nos van a comunicar ideas, nos van a llamar la atención del receptor dependiendo la forma que hayan elegido. La forma no es algo que se ve, sino una figura que tiene tamaño, color y texturas determinados. Decíamos que las formas se dividen en dos, abiertas y cerradas como cualidad. Las formas cerradas dividen la figura del fondo y las formas abiertas dejan que el fondo ingrese a la figura. O dicho de otra manera, la figura se integra al fondo. Este concepto que para ustedes es nuevo es la estructura. Bueno, decíamos antes que el espacio podía ser en ejes estructurales. Yo les decía, luego vamos a ver más sobre el espacio estructural o estructurado. Bueno, pues la estructura va a ser ese soporte físico de la composición y está conformada por líneas estructurales que le vamos a llamar celdas. Y aquí estoy segura que se acuerdan del Excel. El Excel es una estructura. Trabaja sobre celdas, que es una estructura finalmente, no es una hoja en blanco, a diferencia del Word que trabaja en un plano en blanco. Las funciones principales de la estructura, pues imponer un orden al diseño, gobernar la posición de los módulos, determinar su proporción, o sea, la proporción de cada espacio, predeterminar la relación interna entre las formas. Estas están, ¿cuál interrelación es? Cuando se tocan hombro con hombro. De toque. De toque, entonces, vean, la relación interna entre todas ellas es de toque en esta estructura, específicamente en esta. Bueno, entonces la estructura nos va a servir para ordenar el espacio. Una vez que nosotros tenemos una estructura perfectamente ordenado, siempre hay un módulo que se repite, que en este caso este módulo es el cuadrado. Bueno, pues el módulo puede ser cuadrado o de cualquier forma, pero esa va a ser nuestra unidad de medida en la estructura. En esta imagen se muestran 3 diseños de diferentes módulos en base a una estructura. Entonces, el módulo va a ser esa unidad de medida para determinar las proporciones entre las diferentes partes de la composición. Vamos a ver un poquito más sobre el módulo. El módulo puede ser trabajado sobre una estructura o puede ser trabajado como una forma. En este caso, aquí vemos que este azulejo está colocado
en base a una estructura. Y aquí vemos que este azulejo, si acercamos la escala, vamos a ver que es un azulejo veneciano. Se alcanzan a ver ahí los cuadritos, pero no es a esa escala que se está trabajando la forma se está trabajando a la escala de la flor. Entonces, aquí el módulo está trabajado como módulo, sí, aparentemente con un orden aleatorio, aunque vemos que sí tiene medidas, ¿no? No, en realidad no es puesto donde sea, sino que hay proporciones. Entonces, aquí está trabajado como un módulo y aquí está trabajado como una estructura, porque aquí percibimos los ejes. Muy bien, vamos a empezar con el primer concepto que es la repetición. Bueno, repetir es la manera más simple de aportarle al diseño una sensación inmediata de que esté uniforme y armónico. La mejor manera de generar armonía en el espacio es repetir. Y repetir lo podemos hacer a partir de módulos o a partir de estructuras. O sea, podemos repetir la estructura o podemos repetir el módulo. Para repetir módulos, vean, aquí hay 6 ejemplos diferentes como a partir de un mismo módulo se pueden lograr 6 diseños distintos y generar una estructura distinta cada vez. Entonces, la repetición se da cuando un diseño se compone de una cantidad de formas idénticas o similares entre sí y estas son formas unitarias o módulos que aparecen más de una vez en el diseño. Ahí está el módulo o la unidad que aparece más de una vez en el diseño. O pudiéramos pensar que es este, ¿no? En este caso, esta es la forma, en este caso la forma puede ser la completa, en este caso la forma puede ser de dos, pero entonces tenemos que repetir módulos, aparece más de una vez la forma unitaria que destinamos como módulo. Y estos módulos pues pueden formarse como una red o pueden formarse a partir de diferentes materiales. La repetición de módulo la vamos a clasificar de la A a la H, o sea, 8 tipos de clasificación. Vamos a repetir figura, tamaño, color, textura, dirección, posición, espacio y gravedad. Cuando repetimos figura, lo demás puede no coincidir. Cuando repetimos tamaño, lo demás puede no coincidir. Cuando repetimos color, así sucesivamente uno no está supeditado al otro, sino que cuando decimos repetir figura, todo lo demás lo ignoramos. Cuando decimos repetir posición, todo lo demás lo ignoramos. Puede ser distinto. ¿Ok? Bueno, ahí va el ejemplo gráfico de cada uno. Cuando los módulos repiten figura, el círculo, no importa la textura, el color, el tamaño, nada más importa que todos sean círculos, que prevalezca la misma figura. Cuando repetimos tamaño, aquí se conserva el tamaño, no importa la figura, no importa el color, la forma, el peso, nada. Nada más importa que tengan específicamente el mismo tamaño. Inclusive en las personas, porque acuérdense que todo este lenguaje surge de las relaciones interpersonales, cuando vamos vestidos del mismo color dos personas, de negro, ¿no? De negro decimos, ay, mira, andamos vestidos iguales, aunque lo único que repitamos sea el color. Entonces, aquí ese tipo de situaciones es lo que estamos haciendo analogía. Entonces, módulos que repiten color, rojos, no importa tamaño, no importa forma, nada más el color. Textura, no importa tamaño, no importa forma, solamente repiten textura, la misma textura. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de repetir? Buscar cierta uniformidad porque eso le va a dar armonía a nuestro diseño. Repetir módulos que sugieran una dirección hacia donde vaya, pero que sean figuras que sugieren dirección. Normalmente van a ser puntiagudos o triangulares las formas. En este caso hacia allá, en este caso hacia los cuatro lados, en este caso hacia el centro, en este caso hacia abajo y en este caso hacia arriba. Pero todas las formas sugieren una dirección. Repetición de posición. Aquí sí necesitamos varias formas, o bueno, mejor dicho, necesitamos un plano que nos ayude a ubicar la posición. Por ejemplo, aquí estos están todos arriba, están todos abajo, pero igual pudieran ser al centro. Y si a veces si no tenemos un plano, es más difícil identificar la posición de las formas. Entonces, aquí están repitiendo estas formas
toda la posición de arriba. Aquí están repitiendo toda la posición abajo. La siguiente manera de repetir es repitiendo, haciendo repetición de espacio. En este caso, de espacio ocupado o positivo o de espacio libre o negativo. Y aquí voy a hacer un preámbulo. No tiene nada que ver el color aquí. Cuando hablamos de espacio ocupado, nosotros los arquitectos el espacio ocupado, como es el muro, lo pintamos de negro. Entonces, el espacio ocupado es positivo y el espacio vacío lo dejamos sin pintar, por lo tanto es abierto es negativo. O sea, funciona al contrario de lo que es el color. En el color el negro es negativo y el blanco es positivo. En el espacio funciona al revés. El espacio positivo es el espacio ocupado es el positivo y el espacio libre es el negativo. Entonces, las formas deben de repetir espacio ocupado y espacio libre. Luego tenemos la repetición de gravedad. Recordar que la gravedad es esa fuerza que nos atrae hacia la Tierra, que nosotros en el diseño lo interpretamos como liviandad o pesadez. ¿Por qué? Porque el que es más pesado tiene más fuerza de atracción, el que es más liviano tiene menos fuerza de atracción. Entonces, a eso se fundamenta en lo que es la liviandad y pesadez. Aquí, por ejemplo, estas formas que están abajo son pesadas, estas formas que están arriba y además son claras, pues son más livianas. Entonces, es esa percepción que vamos a asociar con la forma y el color. Las blancas más livianas, las negras más pesadas. Las más pequeñas más livianas, las más grandes más pesadas. Algunos ejemplos de composiciones de muchos años anteriores donde trabajaban lo que era la composición solamente repitiendo una forma como módulo o como estructura, inclusive varias formas, no por asociación había aquí, que no es de manera directa el que ustedes van a hacer, sus ejemplos van a estar después de la actividad. Pero algunos años estuvimos trabajando 2 clases por semana y cada clase ustedes llevaban una composición. Se la pasaban primer año desveladísimos haciendo trabajitos de pintura. Ahora ya no, ya lo integramos por temas afines para que sean menos composiciones. En la arquitectura, nosotros vamos a usar módulos también para repetir. Por ejemplo, si nos vamos a la escala urbana, el mobiliario está diseñado a partir de módulos. Si nos vamos a la escala de 2 dimensiones, vemos que este es un plano de departamentos donde este es uno, este es otro, este es otro y este es otro y están en repetición de módulos. Un módulo de departamento se repite 3 veces más. Inclusive estructuralmente también repetimos las columnas que sostienen este edificio. Vean cómo se repite el módulo de la columna. O en una fachada los balcones o los propios volúmenes que conforman el espacio se repiten. Vean aquí. Muy bien, entonces vamos a percibir la repetición de módulos en la arquitectura. Pero estas repetición de módulos también se pueden clasificar. Cuando tú repites un módulo, pues se convierte es una forma que se repite o un módulo que se repite. Pero una vez que tú empiezas a repetir esos módulos, das lugar a que se genere lo que son los tipos de estructuras de repetición. Y hay desde la A a la J, hay 10, si no me equivoco, 10. Hay 10 tipos de estructuras de repetición, según la teoría clasificada en enrejado básico, cambio de proporción, cambio de dirección, deslizamiento, curvatura, quebramiento, reflexión, combinación, división ulterior, enrejado triangular y enrejado hexagonal. Vamos viendo cómo luce cada uno de estos. No se lo tienen que aprender, sino más bien quedarse con el concepto general de la lógica, de cómo se traza. Empezamos con la estructura básica, la hoja cuadrada desde los libretas, que son hojas rayas o hojas cuadradas, bueno, pues tenemos el enrejado básico, la hoja cuadriculada. Aquí hay líneas horizontales y líneas verticales que se cruzan. Si yo, en vez de ser cuadrados, utilizo rectángulos,
esa estructura se va a llamar con cambio de proporción. ¿Por qué? Porque cambié la proporción a uno de los ejes y surge el rectángulo. No es una estructura rectangular, no, es una estructura con cambio de proporción, porque surge de la base cuando le aplico un cambio de proporción. Siguiente estructuras de cambio de dirección. Vean que lo único que pasa es que inclinamos los ejes, uno, los dos, a los ángulos que queramos. Entonces, cambiar dirección es abandonar la horizontalidad y la verticalidad. Luego tenemos la de deslizamiento, que es como si yo hubiera cortado cada uno de los ejes y luego le doy un pequeño avance. Por ejemplo, aquí el avance es izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Aquí es medio centímetro abajo cada uno, de izquierda a derecha. Aquí es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, como si yo hubiera recortado los ejes y le aplico un pequeño deslizamiento para que se mueva. Bueno, pues así se va a llamar la estructura de deslizamiento. Luego tenemos la estructura de repetición, que es de curvatura o quebramiento. Uno de los ejes se curva, se quiebra o inclusive desaparecen los dos y solamente aparecen líneas curvas. Pues así le vamos a llamar a como lucen los ejes de curvatura o quebramiento. Luego vamos a tener una variable de este, que es la de reflexión. La reflexión es un tipo de simetría, específicamente la de espejo. Así se las enseñaron a ustedes en el kinder. La simetría es la de reflexión o de espejo, pero existen 5 más. Ahorita más adelante la vamos a ver. Bueno, pues esta estructura de repetición de reflexión tiene la característica que la estructura siempre tiene una simetría de espejo en uno de los ejes. Luego tenemos la estructura de repetición de combinación y aquí sí pueden ser varias formas que surjan en el interior. Por ejemplo, el Tetris, el jueguito ese de Tetris, utiliza una estructura de combinación, que una vez que tú conformas una raya, una línea desaparece, ¿verdad? Bueno, pero lo que vas haciendo mientras te aparecen los cuadros es una estructura de combinación. ¿Y estructura de combinación cuántas puede haber? Pues infinita variedad. Luego tenemos la de división ulterior. Aquí podemos tomar cualquiera de las estructuras, en este caso está la estructura básica, y se le hizo una división ulterior en uno de los ejes, en el inclinado, aquí en los dos ejes inclinados, y aquí se subdividió el cuadrito a rectángulo. Entonces, esta se llama división ulterior. Otra estructura más, el enrejado triangular. Vean que del cuadrado pasamos al triángulo. Y esta sí se llama triangular. No hay estructura rectangular, pero sí hay triangular. Luego pasamos al enrejado hexagonal, pentagonal, octagonal, decagonal. Puede haber, ¿no? En este caso, el más básico y el más común es el hexágono, que es el que utilizan las abejas para hacer su panal. Bueno, pues así se va a llamar el hexagonal y puede abandonar el eje vertical o horizontal, puede deformarse, pueden cambiar la dimensión interior, pero sigue siendo hexagonal si la forma sigue siendo de 6 lados. Algunos ejemplos de semestres anteriores. Aquí ellos utilizaban una retícula de repetición, de combinación, la que ellos quisieran, y utilizaban lo que era escala de Munsell y círculo cromático. Las estructuras de repetición las vamos a ver también en la arquitectura. Vean, en las ventanas y en este módulo que se divide, alcanzamos a ver lo que es la de repetición, la básica, o la de cambio la de cambio de dimensión interior. Ay, que se llama, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre exacto. Que se llama cambio de proporción. Entonces, tenemos aquí el enrejado con cambio de proporción. Aquí tenemos el de deslizamiento, específicamente aquí. O habrá quien pudiera decir, maestro, es la de combinación. Las dos es válida, porque como no se alcanza a ver más repetición de la estructura, pudiera ser que sea de combinación o de repetición. Aquí vemos otra vez la estructura básica o la de cambio de proporción. En esta que es el hotel ejecutivo vemos la combinación.
En las ventanas, la estructura básica y luego aquí tenemos la retícula triangular, el enrejado triangular. Entonces vean cómo las formas nos sirven para diseñar el espacio tanto en planta como en fachada. Y hasta aquí llega lo que es la repetición. Vamos a pasar al siguiente concepto que es la similitud. Aquí va a ser cuando las formas se parezcan entre sí, sin embargo no son idénticas, como el medicamento, ¿no? Es similar, pero no es idéntico al de patente, es similar. Bueno, y habrá quien diga que cambia, pues el sabor, para empezar. Lo demás ya no sé porque es otra área, pero aquí en las formas cambian, ¿qué cambian? El color, el tamaño, la posición, pero aún así sigue siendo muy similar a la anterior. Entonces, van a ser idénticas, pero no están en repetición, están en similitud, se parecen, no son iguales. Entonces, esta similitud la vamos a encontrar en el número de veces en la naturaleza, por ejemplo, en las hojas de un árbol. Son muy similares, pero no son idénticas. Cada árbol tiene una hoja distinta. Lo vamos a ver en los árboles del bosque. A pesar de que hay tanto árbol, ninguno es idéntico al otro, pero son muy similares. Ninguna copa de un árbol es idéntica a la otra, pero son muy similares. También lo vamos a ver en los ojos de los seres humanos o seres vivos, que vean, ninguno es idéntico al otro, pero son muy similares. Claro, entre humano y humano pudiéramos decir que hay repetición si son del mismo color. Si son de diferente color, no. Pero entre humano y animales, pues vamos a ver más similitudes que repetición. Bueno, en la similitud de módulos, vamos a ver que se dividen en 5. Vamos a poder hacer similitud por asociación, por imperfección, por distorsión espacial, por unión o sustracción o por tensión y comprensión. Entonces, aquí la similitud de módulos no significa que las formas parezcan ser las mismas ante nuestros ojos, porque si no serían repetición. La similitud de módulos se refiere a que primordialmente tienen figuras de esos módulos. Vamos a ver cada uno de los ejemplos, a ver si se entiende mejor. Aquí, similitud por asociación, letras del alfabeto, números. Nosotros leemos formas, como es el abecedario, como son los números, y que podemos asociar que cada una de estas, aunque son módulo variable, son letras del alfabeto, son números. Entonces, eso las asocia, tiene que ver algo que las asocie. Siguiente ejemplo, los módulos por imperfección. Sus tres lados son rectos y uno es quebrado. Y las cuatro tienen la misma cualidad, que el cuadrado tiene una imperfección. Uno de los lados tiene una línea quebrada. En las personas cuando compartimos imperfección, a las mujeres, me acuerdo más, ¿no? Pues ni modo, soy mujer, hombres. Que le sale el granito donde mismo. Y dicen las mujeres, mira, nos salió donde mismo. Pues no es donde mismo, en realidad es algo similar. Entonces comparten imperfección y en las formas, esa es la misma impresión o analogía que compartimos. Esa es la imperfección que comparten, ¿no? En la distorsión espacial, aquí el módulo cuadrado surge una deformación adoptando una forma recta y curva. O sea que parece que yo con un reilete me acerqué a la forma tuvo miedo y entonces tomó la forma del reilete que yo acerqué. Le dio miedo y entonces tomó la forma del reilete. Bueno, pues eso le vamos a llamar distorsión espacial. Y esa es la similitud que comparten estas figuras, su distorsión espacial, o sea, esa curva espacial. Luego tenemos similitud de módulos por unión o sustracción. Aquí por unión, en todas se alcanza a ver que es un rectángulo y un círculo. Y aquí por sustracción, en todas se alcanza a ver que es un círculo que sustrae a un rectángulo. Entonces, la similitud entre ellas, a pesar que todas son diferentes, es que todas fueron afectadas por el círculo, uniéndose o sustrayéndose. Entonces, aquí es similitud por unión, similitud por sustracción.
Luego tenemos la tensión o compresión. Aquí la tensión, normalmente los edificios, estirar es generar tensión, comprimir es generar compresión. Y aquí imagínense que alguien está adentro e intenta golpear hacia afuera. Entonces logra sacar un pedazo ahí, ¿no? Bueno, eso sería la tensión. Imagínense que luego está alguien por fuera y golpea hacia adentro y abolla lo que es la forma. Entonces aquí vamos a decir que son similitud de módulos por compresión. Todo esto es 4 por compresión, esto 4 por tensión. Vean que esta es la forma que tienen los quises, ¿no? Los chocolates quises. Repiten similitud de módulos por tensión. Aunque claro, ahí los hacen al milímetro de manera prefabricada, que esos son idénticos, ¿no? Repiten más que ser similares, ahí repiten tensión. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de composiciones por asociación en base a una estructura, por distorsión espacial o asociación de figura, por sustracción, por asociación del alfabeto. Y bueno, estos son algunos ejemplos de años anteriores. En la arquitectura, ¿cómo vemos la similitud? Bueno, hay edificios que terminan siendo muy similares a pesar de ser diferentes. Barcelona, Londres. Zaha Hadid, Jan Nouvel. Esta forma triangular con esta otra forma triangular son similares, no son iguales. Esta forma de torre con la Torre Eiffel son similares, no son iguales. Este edificio con esta forma irregular, iba a decir rectilínea, iba a caer yo en el error, en la forma irregular, similar a este otro. Entonces vamos a ver similitud de formas o de volúmenes o de módulo que se repite en la arquitectura. Vamos a pasar al siguiente concepto, que es la gradación. Vean que hemos visto repetición, hemos visto similitud. Vamos a ver ahora la gradación. Bueno, aquí la gradación consiste en un cambio gradual de la forma en el diseño, haciéndolo este cambio de manera gradual y ordenada. De tal manera que fíjense bien en esta imagen del edificio o de estos rascacielos, como si yo estuviera parada y luego tomo la foto hacia arriba. La gradación es ese efecto de perspectiva, donde lo más alejado lo vemos más pequeño y lo más cercano lo vemos más grande. Y esta ilusión óptica de la perspectiva le llamamos gradación, ¿sale? Y esa ilusión óptica, porque nosotros vemos en perspectiva, o sea que nosotros vemos en gradación, lo más lejano más pequeño, lo más cercano más grande. Y eso se los enseñan en lo que es dibujo, a la hora de dibujar lo más cercano más grande, lo más lejano más chico, a pesar que sea la misma forma. Bueno, pues ese efecto es la gradación. ¿Cómo hacemos que esa gradación se replique en lo que son los módulos? Hay 3 tipos de clasificación que vamos a hacer de la gradación. La podemos hacer en el plano, en el espacio o solo en la figura. En el plano vamos a poder darle una rotación o progresión, en el espacio igual, una rotación o progresión espacial, pero en la figura lo que vamos a hacer es solamente poder, para que esta gradación se note, vamos a poder hacer unión o sustracción o tensión o compresión. Vamos a los ejemplos gráficos a ver si se entiende mejor. Aquí, gradación en el plano, específicamente por rotación. Módulo cuadrado va rotando hacia la derecha. Entonces es gradación de módulos por rotación. Y ojo, ¿no? Aquí el módulo se conservó del mismo tamaño, no cambió. Lo ideal sería que también se afectara el tamaño para que la gradación fuera más notoria. Progresión en el plano. Vean que aquí lo que va progresando es la forma va hacia arriba, entonces hay una progresión en el espacio, va cambiando. Igual lo ideal sería que el módulo también se vaya afectando en el tamaño, pero para no confundir, la figura se conserva igual en los ejemplos, para solamente enfocar a la rotación o a la progresión.
Vamos a la siguiente. Aquí, gradación espacial, rotación hacia atrás. Está rotando hacia atrás la figura de tal manera que parece que se va cayendo en el espacio. Progresión espacial, va creciendo en el espacio. Entonces, fíjense bien, si a cualquiera de estos dos le hubiéramos afectado el módulo en el tamaño, tendría dos gradaciones en una, la de rotación en el espacio y la de progresión espacial. Entonces, progresión es ir creciendo, rotación espacial es ir rotando hacia atrás o ir rotando hacia un lado. En el plano hacia un lado, en el espacio hacia atrás. Y luego tenemos la progresión, que es ir avanzando en el espacio, como ir dando un paso a la vez. Y ahí están las maneras en que podemos graduar de manera en el plano y en el espacio. Vamos a ver ahora la gradación en la figura. Decíamos que en la figura podíamos hacerlo solamente haciendo unión o sustracción. Y vean, este es el primer módulo, un rectángulo. O bueno, ahí se alcanza a ver un poquito el círculo, pero después la figura va saliendo un poquito, va progresando. Entonces, esta es una gradación de figura por unión. Si el círculo en vez de salir empieza a comer o a sustraer, entonces es una gradación por sustracción. Nos vamos al último, la gradación por tensión o compresión. Es muy parecido a lo que es unión o sustracción. De hecho, este es más difícil que de lograr que la unión o sustracción porque son más fáciles las geométricas que las irregulares. Nos cuesta más reproducir formas irregulares que formas geométricas. Bueno, entonces la tensión es como si tú estás adentro y le aplicas un golpe hacia afuera. La comprensión es como si estás arriba y vas poniendo tu peso, ¿no? Bueno, esa es la gradación de módulos por tensión o compresión. Aquí algunos ejemplos. Vean cómo aquí pasa del rombo, o mejor dicho, del cuadrado, de estos dos módulos cuadrados, sobre su base y sobre su punta o eje, y luego pasa a la estrella, ¿no? Entonces hay una progresión de aquí hacia acá y hay un también de aquí hacia acá. Y lo mismo pasa con estas formas, hay una progresión del cuadrado a la estrella. Aquí también pasa lo mismo. Aquí también hay una progresión. Y aquí también hay una gradación de más grande se va yendo a más pequeño. Estas sí tienen el mismo tamaño, nada más van rotando en el plano. Iba a decir en el espacio. En el plano van rotando las calaveras. Y vean, este lenguaje gráfico también se utiliza de la perspectiva, también se utiliza en lo que es la publicidad. ¿Cómo vemos los módulos de gradación en la arquitectura? Pues miren, este es es un módulo de edificio. Vean cómo va radiando y va graduándose también en el espacio. En este caso también va de más pequeño a más grande. En este caso va graduando en el plano hacia la izquierda, va rotando, ¿no? Aquí va cambiando la forma. Vean que empiezan con esta forma y luego se va haciendo más pequeña. En este otro también va rotando en el plano hacia la izquierda. Bien, las estructuras de gradación, hasta ahorita vimos cómo la forma va graduándose en el espacio. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de estructuras de gradación que existen. Es cambio de proporción, dirección, deslizamiento, curvatura o quebramiento, reflexión, combinación, división ulterior, enrejado triangular y enrejado hexagonal. Vean que son absolutamente las mismas que vimos en las estructuras básicas. Son las mismas. La única diferencia es que se le aplica la gradación a las estructuras, de tal manera que vean cómo queda la estructura básica con cambio de proporción. Esta es la gradación, ir de más grande a más pequeño. Y yo les digo, asocien la gradación con su graduación. Cuando ya se gradúan de arquitectura, quiere decir que ya tienen más conocimiento que cuando estaban. O sea que aquí estaban en primero y aquí van a estar cuando se gradúen. O al revés, aquí estaban en primero más chiquitos y luego cuando se gradúen van a estar más grandes. De conocimiento, de edad.
Entonces, asocien la gradación con ese cambio de tamaño. En este caso, así queda la dirección, así queda la de deslizamiento, así queda la de curvatura o quebramiento, así la de reflexión, así la de combinación o división ulterior. Y si a estas, aquí la triangular y la hexagonal, vean que aquí está graduando en tanto en vertical como en horizontal ambas. Y si a estos enrejados les enfatizamos haciendo gradación de color, llegó el momento en que parece que tuvieran movimiento, ¿no? En la arquitectura también puede graduar, por ejemplo, aquí está rotando, graduando en el espacio, aquí está de más pequeño a más grande, igual aquí de más pequeño a más grande, y aquí está también graduando la forma hasta transformarse en algo, una forma diferente. Entonces, estas estructuras de gradación también las utilizamos para diseñar arquitectura. Entonces, parámetros para aplicar de lenguaje gráfico que la arquitectura se vea bella, sobran, pero si ustedes no los conocen, no salen de la cajita cuadrada. Entonces, nota, todos estos temas son para que ustedes los apliquen en el diseño de sus edificaciones. Vamos a ver el siguiente concepto, que es el cuarto, la radiación. Bueno, la radiación va a ser un fenómeno que observamos en la naturaleza, porque la naturaleza diseña con radiación. Las flores, al cambiar sus tamaños de los pétalos, están aplicando y al estar alrededor de un centro, pues están aplicando lo que es la rotación. Inclusive las plantas desérticas también tienen el efecto de radiación. Si tú dejas caer una piedra en el agua, la estela de agua que se forma alrededor también va a ser radiación porque está a partir de un centro. Inclusive las ondas solares que observamos irradian también a partir de la radiación. Vamos a ver ¿qué más sobre la radiación? Bueno, pues la radiación viene de la gradación, digamos que es un tipo especial de gradación de módulos. ¿Por qué especial? Allá vimos que los módulos se agrupaban o se reducían en la vertical y en la horizontal. Aquí es a partir de un centro, o sea, a partir de un radio. Radiación viene de radio. Entonces, los módulos que se repiten van a girar regularmente alrededor de un centro común y esto va a producir que tenga un efecto de radiación. Inclusive a veces va a ser tan marcado que podamos tener la sensación óptica de que eso se mueve. Entonces, la diferencia entre la gradación y la radiación va a estar definida por el centro, que en la radiación los módulos van a girar alrededor. Características de la radiación. Generalmente es multisimétrico, o sea, que tiene muchos ejes de simetría. Posee un vigoroso punto focal. Está situado normalmente el punto focal en el centro, pero en otras ocasiones el centro puede estar en el punto focal puede estar en la esquina. Genera energía óptica y movimiento desde y hacia el centro o hacia donde esté el punto, ¿no? Vas a generar ese movimiento. El movimiento va a ser concéntrico de los módulos y da una sensación de radiación. Algunos ejemplos. Todas estas tienen su centro en, vaya, valga la redundancia, en el centro. Tienen su eje de radiación en el centro, ninguno fue movido del lugar. Y vean que dependiendo cómo organizo en base a esta radiación los módulos, algunos parecen que se mueven más que otros. Inclusive este casi no pareciera que tuviera movimiento a comparación de este. Pero dependiendo del módulo, los colores, los tamaños, hay algunos que va a parecer que se muevan más. Y estos módulos de radiación también los vamos a ver en la arquitectura. Es el más utilizado cuando se va a diseñar un espacio, porque ¿qué creen? La cancha es el centro. Ese punto focal alrededor de que todos quieren estar es la cancha. Entonces, en los estadios es muy fácil encontrar el diseño de fachadas a partir de un módulo de radiación, porque ese punto focal lo da la cancha. O podemos hacerlo también a partir de un patio interior. Dependerá del proyecto, ¿no? Y en las estructuras de radiación vamos a tener tres, la que son centrífugas, o sea, que se fugan del centro.
Las que son concéntricas, donde el centro se va repitiendo hacia afuera. Y las centrípetas, que estas pueden tener varios centros. Así podríamos decir que se clasifican en centrífugas, concéntricas y centrípetas. Y ya se nos empieza a trabar la lengua, ¿no? Imagínense para recordar. ¿Cómo no vamos a aprender si para nombrarlo la lengua se nos traba? Bueno, con la práctica van a ir diferenciando. Ya les dije, si se les complica, hagan su mapa mental o den un siguiente repaso hasta que logren recordar. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos visuales. La estructura centrífuga básica va a ser esta, que es la que utilizamos para el círculo cromático, ¿no? Nada más que en vez de dejar el círculo completo, pues dejamos nada más una dona. Pero esa es una estructura centrífuga básica. Luego vamos a tener una variable que es donde los ejes curvatura o quebramiento en las líneas estructurales. Y así se va a llamar. En base a lo que le hagamos, así se llama la estructura de radiación centrífuga. Estructura de radiación de centros abiertos o centros múltiples abriendo el centro de radiación. Si aquí fuese un triángulo, hexágono, pentágono, cualquiera, el que tenga aristas, el centro, me genera múltiples centros para los ejes. Entonces, por eso decimos que son centros múltiples abriendo el centro de radiación. Luego tenemos la estructura de radiación con centro en posición excéntrica. Decimos que es excéntrico porque se sale del centro, o sea, era ex del centro. Luego tenemos la apertura del centro de radiación y vean que aquí era centros múltiples con centro abierto y aquí no. Como es un círculo, solamente se abrió el centro, no se cambiaron los centros, ni se hicieron múltiples centros. Entonces, así se llama estructura de radiación centrífuga con apertura del centro. Luego tenemos centros múltiples. Si a la básica la recortamos por la mitad y le aplicamos un deslizamiento, pues así se llama, centros múltiples dividiendo y deslizando el centro de radiación. Básicamente el nombre técnico lo adquiere en base a la modificación que le hacemos. Luego tenemos las concéntricas, donde el centro va creciendo. Bueno, pues estas concéntricas también van a ser un tipo de simetría que vamos a ver más adelante, la simetría de extensión. Bueno, estas estructuras concéntricas vamos a tener la básica. Si es el círculo, va a ser la básica. Pero si aparecen ejes estructurales o quebramiento, va a ser así, de enderezamiento, curvatura o cobramiento de las líneas estructurales. O sea, porque la línea que era continua se quebró. Y bueno, aquí va a ser desde formas rectilíneas hasta formas irregulares, o sea que combinen líneas rectas con curvas. Luego vamos a tener que estas estructuras concéntricas van a poder tener varios núcleos o núcleos, 2 o 4 núcleos o más. Luego vamos a tener que el centro, a partir de él se va a poder generar espiral. Entonces es una estructura de radiación concéntrica en espiral. El nombre que largo, ¿no? Entonces, si se aprende del orden de qué va primero, es mucho más fácil aprenderse el lenguaje. Luego tenemos las estructuras centrípeta básica, que esta yo estoy segura que lo utilizaron en medios de representación para la utilización de escuadras, porque las esquinas estas les ayudan a utilizar mejor las escuadras. Bueno, pues va a ser esa donde vean que se va repitiendo, pero se va repitiendo la forma hacia los ejes, ¿no? Luego tenemos el cambio de dirección de las líneas estructurales. Aquí miden lo mismo de ancho y aquí uno de los anchos es más grande que el otro. Luego tenemos la de curvatura y quebramiento de líneas estructurales. De ahí tenemos la de apertura del centro de radiación.
Algunos ejemplos, en este caso, hacíamos la combinación hacia el blanco y hacia el negro de cada color de los 12 del círculo cromático y ya cada quien decidía cómo hacer el centro, ¿no? En la arquitectura también vamos a ver estos estructuras de radiación, específicamente más en la arquitectura mudéjar, que plantea este tipo de rosetones, en la gótica, en la arquitectura histórica que ustedes están estudiando ahorita en este semestre. Bueno, pues hay mucho de estructura de radiación. ¿Por qué? Porque antes, acuérdense que históricamente los arquitectos diseñaban con matemáticas, proporción áurea, eh, ay, se me olvidó cómo se le llama. Pero bueno, anteriormente la arquitectura era totalmente matemática. Ahora digamos que es un poco más subjetiva, sí se aplica matemáticas, pero no con tantas fórmulas como se llegó a hacer en lo que son la arquitectura histórica. Bien, vamos a ver el último concepto y este es el más facilito, malamente no lo puse al principio. A lo mejor en futuros semestres lo muevo. Este es el más facilito porque desde el kinder nos enseñan la simetría y con la mariposita. Y entonces los alimentos, ¿no? Si tienen un hermano, tengan, el pan es para los dos, pues la mitad. Y todo el mundo sabe cuál es la mitad, ¿verdad? Nada más su hermano quiere quitarles un poquito más, y esa no es la mitad. Porque ubicamos desde niños lo que es la simetría, como la ese eje donde los dos lados quedan iguales. Bueno, pues este tipo de simetría especial le vamos a llamar nosotros simetría de espejo axial o reflexiva. Normalmente el nombre que más le ponemos es de reflexión, más que axial y de espejo. Lo que más usamos es la simetría de reflexión o de espejo. Pero vean, ahí sí, eso apenas es una, en el kinder apenas les enseñan un tipo de simetría, que es la de espejo, pero existen 4 más, y muchas de estas simetrías terminan siendo una estructura de radiación. Muchas de ellas ahorita van a ver. Bueno, vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar con la de espejo, después con la de traslación, de ahí con la de extensión, la de rotación y por último la de batimiento. Bueno, la simetría axial reflexivo de espejo, la que nos enseñan desde el kinder, mitades iguales. Si yo doblo la hoja, la mitad es iguales. Algunos ejemplos de composiciones que utilizan como base lo que es la simetría de espejo, inclusive este que se me olvida el nombre del edificio, que además es icónico, histórico, turístico y muy relevante en el mundo, es una de las 7 maravillas, pues está diseñado con simetría de espejo. Vamos a la siguiente simetría, la de traslación. Bueno, la simetría es la traslación, es agarrar el objeto y nada más desplazarlo en diagonal, en horizontal o en vertical. Pero básicamente vean que no se cambia, sino nada más se traslada y por eso se llama de traslación. Y por eso es que le llamamos más que de desplazada, de traslación. Algunos ejemplos en la arquitectura. Este volumen tiene simetría de traslación. Esta estructura abre el WhatsApp web y de ahí saca el enlace del inglés. Esta columna tiene simetría de traslación. Vean que es la misma forma, nada más que se traslada. Y esto se utiliza también en el lenguaje gráfico, ¿no? Ya saben que es lenguaje común para el diseño. Siguiente simetría, la simetría de extensión o de crecimiento. Vean que el centro va creciendo, igual que ¿cómo se llaman? Que en las de radiación, que en los tipos de radiación. Bueno, pues termina siendo este un tipo de radiación, pero también lo conocemos como simetría de extensión o de crecimiento, porque el centro va creciendo, igual que acá, miren.
que estas, que la concéntrica básica y que la de curvatura o quebramiento. Estas también son simetría de extensión. Entonces van a ver que en las formas vamos a poder leer un montón de conceptos para poder explicar nuestro edificio, pero ahorita lo que ustedes están adquiriendo es el lenguaje para posteriormente diseñar, aplicarlo y también explicarlo. Bueno, pues entonces la extensión va a ser repetir el centro de la forma. Algunos ejemplos. En arquitectura tenemos estos dos corredores. La misma perspectiva nos simula lo que es la simetría de extensión, porque pareciera que va creciendo el arco, ¿no? Y eso pues lo podemos utilizar en diferentes composiciones, ¿no? Gráficas. Tenemos la última, que es la simetría de radial o de rotación. Aquí se repiten, pero a partir de un radio. Entonces, la forma se va a repetir, pero a partir de un punto focal. ¿Cuántas veces? 4, 5, 10, 20. Las veces que quieran ustedes repetir o que quepan en la circunferencia, pero a partir de ese punto focal. Aquí un ejemplo, el reilete pues tiene una simetría de radiación. Y algunos ejemplos, imaginar por ejemplo que este es un edificio de departamentos y es una torre de oficinas. Pues los de departamentos estarían en radiación respecto al otro. ¿Por qué? Porque están distribuidos a partir de un centro. Por último, tenemos la simetría central o de abatimiento. La verdad es que normalmente le llamamos de abatimiento porque nos está más fácil recordar que la de abatimiento va a abatir, igual que abate nuestra puerta de la casa, 180 grados. Entonces, vamos a agarrar la forma y le vamos a aplicar un giro de 180 grados y así como quede, así es como vamos a dibujar la forma. Entonces, simetría de abatimiento. Algunos ejemplos de publicidad. Las cartas de la baraja tienen simetría de abatimiento. Y en arquitectura van a ver que la simetría más utilizada, pues es la simetría de espejo, de axial o de reflexión. Si dividimos aquí, mitades iguales, si dividimos aquí, mitades iguales, lo mismo en cada uno de estos. Entonces, no es la única, pero sí es la que más se utiliza en la arquitectura. Algunos ejemplos de composiciones que sí aplican todos los conceptos de la actividad. Aquí no dice actividad de la semana 6, pero aquí empieza la explicación de la actividad de la semana 6, ¿no? Estos son algunos ejemplos, donde están las composiciones por enfrente, las composiciones por atrás con su explicación. La composición por atrás con su explicación. No me lo han preguntado, pero se los digo de una vez. Como estamos a distancia, la explicación puede ser digital, pero si yo le pido que se presente el día jueves a las 2 de la tarde, entonces sí le va a hacer sí me lo va a llevar impreso. Si lo hizo digital, lo imprime y lo pega. Algunos otros ejemplos. Vean cómo todos vienen quedando como si fueran un cuadro. En realidad son una pintura. Pero dentro de esa pintura nosotros entendemos que ordenamos el espacio con estructuras. Aquí hay un tipo de estructura, aquí está otro tipo de estructura. Aquí hay un tipo de estructura, acá hay otro tipo de estructura y acá hay otro. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenar el espacio de nuestro octavo de ilustración para poder aplicar color y formas. Aquí algunos otros ejemplos más. Puede gustar o no gustar, ¿no? En gusto se rompen géneros. Vean aquí, por ejemplo, ellos aplicaron a lo que fue la estructura, le aplicaron también gradación de color, no solamente gradación en las extensiones, esa simetría de extensión, le aplicaron ahí cambio de color. Y entonces el cambiar el color, vean cómo parece que llega a tener cierta volumetría o cierto efecto 3D. Algunos otros ejemplos, vean que aquí el fondo está trabajado en colores neutros, así como lo estoy pidiendo este semestre, y luego en las estructuras, 1, 2 y 3 estructuras, 1, 2 y 3 estructuras, están aplicando lo que son colores del círculo cromático. Ok, bueno, esos son algunos ejemplos. Les muestro los detalles de entrega de la actividad. Los ejemplos debían ir después de la aplicación de la actividad, pero bueno.
Se quedaron arriba. Bueno, pues ahí están los ejemplos. Este semestre, ¿qué les voy a pedir? Bueno, aquí está la explicación textual. Punto por punto, ustedes van a agarrar su octavo de ilustración y van a decir, van a diseñar a base de módulos y estructuras de las formas de estructurar el espacio en módulos y estructuras. Trazar el boceto a lápiz en un octavo de cartulillo ilustración. Aquí está. Requisitos mínimos. Utilizar 3 estructuras, una de cada tipo, o sea, una centrífuga, otra concéntrica y otra de varios centros. Centrípeta. Una de cada una. Se recomienda que utilicen una como fondo y con diferentes tonos grises de la escala de Munsell. ¿Por qué? Porque el resultado de su diseño va a ser más impactante si dejamos el fondo en grises. Se sugiere, ¿no? Luego, con diferentes, usar un tipo de simetría para organizar las formas. Un tipo de simetría, hay 5, aquí está la de espejo. Ahorita abro, dame un momento, estoy grabando. Estoy grabando ahorita que termine. Entonces, usar un tipo de simetría para organizar las formas. Deciden dónde colocarlas. Y aquí lo más fácil es que las impriman, las recorten y las pongan sueltas para que luego vean dónde las acomodan mejor. ¿Por qué? Porque es una composición conceptual. Luego, una serie de repetición de 5 módulos que tengan repetición. Diseñen o dibújenlos en sus hojas de colores, luego pónganlos encima. Hagan una serie de 5 módulos que repitan similitud, pónganlos encima. Luego, hagan una serie de 5 módulos que repitan gradación, pónganlos encima, recórtenlos en papel, pónganlos encima. Organicen los elementos, deciden qué van a pintar, con qué color, cuál es de primario, cuál es de secundario, cuál es de terciario. Es opcional que delineen con punto fino el negro, o sea, con el Sharpie negro es opcional si delinean o no, si con el grueso o con el delgado. Terminado el trabajo, sacar foto y copia color o en blanco y negro en tamaño carta, pegarlo por el reverso y señalar con flechas los letreros por fuera de las hojas, cada uno de los temas que estoy pidiendo, ¿cuáles? Cada una de las viñetas anteriores. Y también indicar los colores que está usando, ¿no? Porque son los 12 colores que tiene el nombre. Entonces, ponerle el nombre al color que está utilizando. La rúbrica de evaluación es el mismo criterio que semanas anteriores, desde no acreditado hasta impecable, separando en dos lo que es calidad y contenido, de tal manera que la rúbrica se divide en estas dos, calidad y contenido. Si la calidad es impecable es 10, si el contenido lo tiene absolutamente todo y bien colocado es 100, si tiene más de 3 deficiencias, no se las voy a marcar como mensaje, pero si usted tuvo 8, 9 o 9 o 9.5, yo le voy a marcar absolutamente el 1 o 2 o 3 teorías que le haya hecho falta, ¿sale? Y lo mismo en calidad. Si está muy marcado en qué le falló la calidad, como que rompió algo, así, ¿no? O se le manchó, yo le voy a poner específicamente. Pero si son más de 3 deficiencias en calidad y contenido, que son los que sacan 6, 7 o a veces el 8, no les voy a hacer el listonón de errores. Ustedes tendrán que identificarlo comparando la rúbrica con su trabajo. Y bien, hasta aquí está la explicación de la semana. Detengo video y me quedo resolviendo preguntas y respuestas.